dato clave ya no es el 5, ahora es el 8%. En instantes, ¿quién es Daniel Garbellini, el apuntado por Españolo? Pero le voy a pedir primero a Facundo Chávez una primera mirada sobre todo lo que está pasando ahora, una primera mirada política, de contexto, informativa. Buenas noches y gracias por estar acá, Facundo. Buenas noches, Luis. Sí, la verdad que es lo que estalló la semana pasada es una bomba de profundidad que todavía no sabemos qué dimensión va a tener. En los hechos estamos empezando a ver cómo reacciona el gobierno. Como bien dijiste vos, hay preocupación. Coincido en que tampoco pánico, pero sí que hay preocupación. Y una cosa que me comentaban hoy, importante, sobre la que está trabajando el gobierno para tratar rápidamente de contener esta onda expansiva, es que avance rápido la auditoría que ordenó el propio Javier Milei a las cuentas y a los contratos de Andis y poner el foco especialmente, Luis, en todo lo que tiene que ver con Suizo-Argentina, esta compañía de la familia Colavitker, que es donde están puestos todos los focos y donde creen que van a encontrar eventualmente o la exhibición de cualquier tipo de responsabilidad, pero no descartan que puedan encontrar algo que no estaban viendo. Incluso coimas. Incluso coimas. Incluso coimas. O sea, el gobierno no lo descarta. El gobierno no lo descarta. El gobierno no descarta que dentro del Andis haya ocurrido algo, pero desmiente, como dijiste vos, tanto la comunicación, en la conversación que dijo el acusado principal, como que lo hayan hablado con Karina. Españolo, menos claro. Que menos. Bueno, que Españolo haya tenido esta conversación con Javier Milei y menos que haya hablado sobre Karina por el tipo de relación que tenían, Luis. El tipo de relación que tenían Javier Milei y Españolo, que era de cercanía y de amistad. Hasta mayo. Hasta mayo. Estaba rota la relación. Hasta mayo. ¿Vos decís que estaba rota? Estaba rota, pero... Por lo que dicen las fuentes y por las últimas conversaciones que recuerdo haber tenido con Españolo, estaban bastante alejados porque el tema de la discapacidad se había instalado en la Argentina y cerca de Españolo consideraban que lo estaban dejando solo y le echaba la culpa a Mario Lugones. Había ahí una interna. Gente de Españolo creía que iban por su dirección, por la agencia de discapacidad. Pregunta. El hecho de que Españolo, primero lo trajo Esper, después se sumó a la campaña de Milei y se hizo, no sé si se hizo amigo o no, dicen que se llevaba bien con Victoria Villarruel. ¿Pudo haber incidido en ese alejamiento, Luis? Bueno, hay gente en el gobierno que ven teorías conspiranoides, pero basadas en datos reales. ¿Qué pasó la misma semana que explota el escándalo Españolo? Se separa un grupo de diputados y arman un bloque aparte. Sí. ¿Quién estaba en ese bloque? Bueno, 2 personas con cercanía con Españolo. Ahora, todo eso puede ser. Lo que pasa es que hay que ir a los datos, ¿no? Los datos son fundamentales. Digo, no sé, nosotros tenemos mucha experiencia, no voy a decir Laura porque es mucho más joven que yo, pero tenemos mucha experiencia en... cada vez que hay una campaña, no cada vez es peor. Hay una operación días antes de una campaña. Ahora, pero eso no implica, Luis, que no sea real, ¿no? Claro. Digo, porque hay muchos casos, ya viene de muchos casos, ¿no? El gobierno Libra, el caso de la contratación del Banco Nación, una empresa de los Menem. Hubo una colega acá que dijo que Karina Milei cobraba coimas por acercar a empresarios al presidente. O sea, todo, digamos, lleva a las mismas personas, Lule Menem y Karina Milei. Entonces, bueno, a ver, más allá de que sea una operación, el tema es que si lo que dice Españolo es cierto o no es cierto, ¿no? Españolo en las últimas semanas estaba en el foco de conflicto del gobierno por todos los problemas que le había traído al gobierno. Problemas graves, problemas complicados. Desde la discusión con la mamá del chiquito. Con la mamá de Ian Moche, que fue un cimbronazo para el gobierno, porque lo metió hasta el propio presidente en ese lío. En ese lío, la relación de Javier Milei con Españolo había quedado dañada. Sí. Pero también está el caso de las pensiones, que fue, la verdad que penoso el trabajo que hizo Españolo con la auditoría de las pensiones. 1.600.000
300.000 creo que era. 300.000 pensiones y solamente pudo dar de baja 110.000 cuando hay pueblos que tienen 40 o 45% de la gente con pensiones. Más ¿sabes qué, Luis? Y te cierro con esto. Por favor. Más, ¿te acordás que había surgido en un documento, una resolución del ANDIS que trataban a los discapacitados de imbéciles? Bueno, otro de los problemas que le había generado Españolo al gobierno. Bueno, lo tenían en el foco de la tormenta. Vos habías seguido eso, Agustina, ¿no? Sobre todo lo mal que había, el mal timing y empatía que mostraba Españolo, ¿no? Con el tema de las discapacidades en general, ¿no? Totalmente. Tuvo, la verdad es que muchas polémicas, sobre todo en este año, si bien su llegada había sido con polémica porque desde el sector de discapacidad señalaban que era una persona que no tenía experiencia en el tema, sí este año fue clave por lo que mencionaba recién Facundo, ¿no? Enero es cuando se publica esta resolución famosa donde se hablaba de idiotas y demás términos que ya no se utilizan más. Mayo, el cruce con la madre de Ian Moche, y después ya tenés lo que se empieza a dar a partir de mayo hasta ahora, que no terminó nunca, porque en el medio lo que le reclamaban a algunos aliados al gobierno es, che, nosotros te dimos algo muy importante que es, obviamente, revisar esto de las pensiones. No se terminó y mientras tanto se generan estas otras discusiones que les generan. Enseguida va a estar Luis Asulla con las 5 preguntas clave, que espero que alguna de ellas tenga respuesta. Pero una primera mirada, Silvina, desde el punto de vista técnico-procesal, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, ¿están haciendo lo que tienen que hacer? A ver, sí, yo creo que sí, porque vos tenés una denuncia y frente a la denuncia obviamente tenés que tratar de preservar las pruebas. Lo que hacen es un orden de presentación. ¿Qué es un orden de presentación? Es decir, dame tal material. Si vos te negás a darle el material, ahí viene la orden de allanamiento. Lo que hicieron fue eso, recolectar los celulares, que son claves para peritarlos y para poder ver si efectivamente hay información. A ver si te interpreto bien. El fiscal entiende y entendió que una vez que el gobierno echa a Españolo, da por cierto o sospecha de que esos audios son reales. Y además da por cierto y sospecha que Españolo pudo haber cometido un delito que es el de, ¿cómo se llama? El delito de omisión. No decir que existe un delito cuando lo dice. Omisión de denunciar. Vos tenés dos hechos. Echan a Españolo e interviene la agencia Pero llega nacional. La denuncia, y en el medio llega la denuncia de Gregorio Dalbón. Exacto. No importa que la haga Dalbón en este caso, que es el abogado de Cristina. Y a ellos no le importa, tienen que actuar de la misma forma. Después tampoco hay imputados ahora, tenemos que entender eso. Hoy no hay ningún imputado. Lo que ellos hacen es tomar la documentación a partir del requerimiento. Y está bien lo que dice Florencia Arieto. ¿Me pones el tuit de Florencia Arieto para que Silvina responda? Porque muchos dicen, sí, está bien. Y si no hay imputados, ¿por qué le quitaron dinero a este señor que nunca me acuerdo cómo? Ahí está. Florencia Arieto. Emitís una orden de allanamiento y secuestro de celulares para personas que no tienen imputación objetiva y lo hacés con una prueba obtenida de manera ilegal y que ni siquiera verificaste mediante pericia que sea verídica. Todo nulo, dice María Florencia Arieto. ¿Vos qué pensás? No, a ver, yo no coincido en este caso. ¿Por qué? Porque es lo que yo te digo. Vos tenés una denuncia, hay un particular, no importa que sea Dalbón o quien sea, que te hace una denuncia y que te dice, acá tenés que investigar eso. Bárbaro. Lo que dice, vamos a preservar la prueba con una orden de presentación que no es allanamiento. Vuelvo a lo mismo. Sí, para allanamiento necesitas algo, una imputación. Y después secuestra los celulares. Por eso ellos también se niegan a dar la clave. Tienen todo el derecho a negarse. Tienen todo el derecho a no. Claro, a dar la clave porque no están imputados. Ahora, dame que enseguida ampliamos esa información con Silvina, que tiene mucho contexto y con nueva información. Pero ¿cuáles son las 5? Ya llegó Maya Jastreblanqui, la vamos a saludar. Maya, ¿cómo estás? Placer de tenerte acá en el piso. Para mí también, ¿cómo estás? Bueno, Luis, ¿cuáles son las 5 preguntas clave? Dale. Bueno, las 5 preguntas claves pasan obviamente por lo que va a pasar a futuro y qué es lo que se dice en este momento. ¿Cuál va a ser la estrategia judicial de Diego Españolo? Hay dos grandes hipótesis. Una, como hablaba recién Facundo Chávez, y que diga todo lo que sabe, que reconozca los audios y que pida ser imputado colaborador. Yo la veo complicada y casi imposible. Y segunda estrategia, decir, me editaron, me fui de boca, no puedo probar lo que dije, no es cierto lo que dije y se terminó la historia. Si es que la justicia avanza y encuentra pruebas al respecto. Perdón, pero no se va a complicar ahí porque, a ver, bueno, primero dice, no, usted dice que hay coima, a ver, pruébelo. O si no, es un irresponsable. O termina en usted es un irresponsable.
Bueno, eso puede ser una de las estrategias judiciales de los abogados de Españolo. Negar que lo que dijo haya sido cierto y verdadero. De hecho, hay algo que ahora te voy a decir, que vos lo decías en tu editorial. Nadie de las fuentes consultadas afirman que Españolo fue a visitar a Milei y le dijo, están robando al lado de la presidencia. Claro, o sea, tu bueno, en todo hermana. caso es palabra contra palabra, a menos que haya chat. Si hay chat, ya es otro cantar, como diría mi nona, ¿no? Pero dale, continúa con las preguntas clave, dale. Bueno, y ahí se va a saber según el contenido de los celulares. Vamos con la segunda pregunta clave. Dale. Que tiene que ver con qué dice Casa Rosada. Bueno, Casa Rosada, como te decía, vos recién lo contabas, qué es lo que dice el presidente. Yo hablé con otros funcionarios cercanos a Javier Milei y sospechan de que esto lo armaron y que Españolo fue parte del armado. ¿En qué sentido? Porque entienden que hay frases para que queden en el inconsciente colectivo muy extrañas, como el 3%. ¿Cómo sabe Españolo que se queda el 3% Karina Milei? En Casa Rosada dicen, esto está armado y Españolo fue parte de ese armado. ¿Por qué? Pero yo te puedo hacer una pregunta de sentido común. ¿Va a armar algo que lo embarra también a él? O, no, más o menos lo embarra, porque él está acusando a otro. No, está bien, dale. Bueno, dale. Hice la misma pregunta. Dale. Él sabía que lo echaban en las próximas horas. Alguien lo sedujo y le dijo, si vos tirás con un audio explosivo, no te pueden sacar del cargo, porque ¿entendés lo que va a pasar? No te van a tocar a vos. Esa teoría. Bueno, eso creen cerca de Javier Milei, algunos funcionarios que lo conocen y mucho a Españolo, y su carácter, digamos, narcisista y que creía que podía contra todo. Bueno, ahí le vamos a pedir después a Laura, que es la especialista en el tema, ese carácter narcisista. ¿Qué otra pregunta es clave? Dale, Luisito. Bueno, la tercera pregunta es, ¿quiénes investigan? Vos lo contaste, pero te agrego algunos datos. Franco Picardi es el fiscal que allanó en tiempo récord, y ahora te voy a decir qué dicen otros colegas de Franco Picardi que se sorprendieron con la investigación, y Sebastián Casanelo, conocido por otras investigaciones, tomarse su tiempo. ¿Hicieron bien? Sí, hicieron bien. Porque si realmente en la Argentina hay que investigar un hecho de corrupción, hay que hacerlo en tiempo y forma, muy rápidamente. Si no, se borran todas las pruebas. Ahora, ¿por qué no lo hacen en otras causas? En el Fondo de Integración Sociourbana, el FISU, no tomó una sola medida de prueba en 18 meses, Picardi. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué dicen sus colegas? Que te diga algo sobre Picardi, que yo estoy hablando con él. Y él dice algo que yo comparto. Dice, a mí me parece injusto. Yo tengo 30 años de carrera judicial. Y durante esos 30 años, solamente en 3, trabajé para una secretaría judicial, que era el nexo con el Poder Judicial, entre 2011 y 2014, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Sí, fue funcionario de Cristina. Yo soy un funcionario de carrera y a mí me parece injusto que me tachen de kirchnerista. Y obviamente, pueden agregar todo mi récord de investigaciones y van a ver que no investigo para un lado o para el otro. Solamente digo lo que me transmite el fiscal y me pareció justo ponerlo sobre la mesa. Dale, Luis. ¿Qué dicen sus colegas? ¿O qué dicen algunos de los colegas con los que consulté en Comodoro Pi y que le llamó la atención lo que pasó? ¿Por qué? ¿Por qué le llamó la atención? ¿Por qué? Porque conocen a los protagonistas que denuncian que esto no tiene nada que ver con los hechos denunciados. ¿Es posible que haya corrupción? Recontra posible, porque es la Argentina y todo termina corrompido. Pero ¿qué es lo que dicen? Talbón, Picardi y los medios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué es lo que dice alguien que investigó causas judiciales muy importantes en la Argentina? Varios fiscales. Este audio no tenés contexto, no sabés con quién está hablando y sin embargo se hacen allanamientos. Esto es una operación de inteligencia. ¿Una operación de inteligencia puede ser un hecho de corrupción? Sí, ambas cosas pueden ser ciertas. Claro. No, y ahora vamos a hacer una última pregunta clave, pero después de que hablemos con Maya, con información, después de que aportemos más información, yo creo que hay que preguntarse también sobre la hiperreacción, la indignación del kirchnerismo. Descubrieron la corrupción ahora y resulta que es una mega corrupción. Es como que están recontra ofendidos, ¿viste? Hasta Cristina está ofendida, dale. Bueno, perdón, cierro paréntesis, dale. Otra pregunta. Y la última, vos hablaste con Picardi, yo hablé con alguien que está muy cerca de Picardi. Y con el juez Casanelo también hablé, ¿eh? Bueno, y ellos están convencidos que esto puede ser el inicio
de una mega causa de corrupción o de cartelización de negocios en la salud y fundamentalmente también de una posible causa cuadernos de la salud, porque lo que se encontró en los allanamientos le llamó poderosamente la atención. No parecería ser el accionar de personas inocentes, sino en personas que están tratando de ocultar pruebas con los sobres, con la plata y demás. Que hay que ver los detalles exactos de cómo se encontró. A mí me parece, Luis y Laura, ¿no? Que tengo la impresión, pero esto solamente por deductivo y por la experiencia en este tipo de casos, ¿no? Cubriéndolo durante años. Esto recién empieza, ¿eh? Totalmente. ¿Compartís? Totalmente, obviamente, sí, sí. Hay un detalle, no sé, hablaba recién Luis del tema de las visitas a la Casa Rosada, que para mí es muy significativo, y que es que cuando asume Spagnuolo, que entre otras cosas tenía una máquina de contar plata en su casa, ¿no? Cosa bastante extraña, va a la oficina, esto fue entre febrero y marzo, de Lule Menem, que lo convoca, ahí está en el registro de visitas de la Casa Rosada, 3 veces en 15 días. Con lo cual, bueno, había un interés de Lule Menem en esa agencia de discapacidad. Y les recomiendo mucho la nota de Diego Cabo hoy en La Nación, donde él habla de un personaje. Por supuesto que acá hay una trama, como decías vos, Luis, desconocida todavía, con nuevos personajes, nuevos protagonistas. Él menciona a Sebastián Núñez. ¿Quién es Sebastián Núñez? Una especie de, a ver, él dice armador. Él va haciendo todo un raconto de cómo el tema de la venta de remedios para discapacitados fue un gran negocio para todas las administraciones, pero que van cambiando los armadores, ¿no? Hay un área que se llama Incluir Salud, que hay que prestarle mucha atención. Hay un personaje que él menciona, que es Sebastián Núñez, que tiene una influencia, dice él, no formal, sino informal, sobre la Andis, y también es directivo de la Suizo. Entonces me parece, bueno, que ahí hay que poner un foco, ¿no? Muy interesante la nota de Diego Cabo. La bajada yo después quería leer, porque es más interesante todavía, que tiene más detalles. Pero le voy a preguntar a Maya Jastrzeblanski, ahí está la bajada, a ver. Incluir Salud, un esquema para dar prestaciones y medicamentos a quienes no tienen obra social. Es el motor de las compras que sumaron casi 44 millones de dólares por cada mes de 2025. Pero Maya Jastrzeblanski, hoy escribiste una nota interesantísima, con mucha información. Debo decir que una de las primeras que leí, más allá de que yo siempre leo primero La Nación, una de las primeras que leí en La Nación, diciendo quién es Daniel Garbellini, el apuntado por Spagnuolo, ¿no? Bajo la mira judicial por la operatoria en discapacidad. Contanos un poco, Maya. Bueno, Daniel Garbellini es el otro echado por Javier Milei, además de Diego Spagnuolo. También trabajaba en la Andis debajo de Spagnuolo y es el que, en los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, lo señalan como el presunto delegado de Lule Menem en la Andis y como quien estaba a cargo de toda esta supuesta operatoria de sobornos. Es muy interesante ver la trayectoria de Daniel Garbellini porque... Si querés, lee la placa, que está muy, muy clara ahí, y es parte de tu texto. Y tiene que ver con lo que hablaban recién. Administraba el programa Incluir Salud, que es una caja clave. Mira, si vos me preguntás cuál es la ventanilla más sensible del Estado, probablemente sea esta, porque atiende no solo a personas con discapacidad, sino a personas que no tienen cobertura médica. Claro. O sea, ahí se compran medicamentos, prótesis y se le da asistencia médica a las personas con discapacidad que no tienen otra obra social. O sea, son los más vulnerables del sistema. Bueno, él estaba a cargo de ese escritorio, Garbellini, de esa ventanilla. Es el que capturaron en Lanús, ¿no? Exactamente. Y el que entregó sus teléfonos, no sé si entregó 1 o 2 teléfonos. Entregó, entiendo que un teléfono, fue el que más costó encontrar, me contaban en la justicia, finalmente dieron con él el viernes a la noche. Pero si vos mirás la trayectoria de Garbellini, ocupó múltiples cargos públicos en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional. Pasó por varias gestiones de Cambiemos, trabajó en el gobierno de Macri en la ciudad, trabajó en la gestión de María Eugenia Vidal y finalmente recaló en la Andis. Pero siempre estaba a cargo de contrataciones para sectores vulnerables y compra de medicamentos. Mira, en los textuales de una parte de los audios de Spagnuolo aparece así el señor Garbellini. ¿Nos ayudas, Agustina? Me pusieron a un tipo que maneja toda la caja mía, decían estos audios que se le atribuyen a Spagnuolo. Daniel Garbellini, este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube.
Y sigue, hay más material. Esta voz, grabación clandestina atribuida a Españolo, decía: se llevan medio palo para arriba por mes de medicamentos. La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice: no pongas más el 5%, tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia por teléfono, así, tac, cierra. A mí, ¿sabés lo que me sorprende, María, además de todo eso? ¿Viste el lenguaje, esa jerga coimera? ¿Viste? Que lo baja, que lo sube, el 3%, es una jerga de... No quiero decir nada más que eso, pero es muy sorprendente, ¿no? Bueno, todavía no sabemos con quién estaba hablando, ¿no? Parece que... ¿Cuál es la sospecha? ¿Con quién estaba hablando? Hipótesis. Mira, todas las hipótesis Facundo tiene una. Sí, todas las hipótesis que circulan en el gobierno apuntan de alguna manera o a fuego amigo o a personas que han sido muy importantes en la llegada de Javier Milei al ¿Fuego amigo qué es? ¿La interna? ¿La interna? No. Me refiero más a personas que quedaron en el camino, ¿no? Lo que vos mencionabas. ¿Villarruel? Marcela Pagano, te digo las personas que se señalan en la Casa Rosada, ¿no? Cuando uno piensa el señor D'Alessandro, que se fue con Pagano. Exacto. Y dicen que estaba al lado de los periodistas cuando en el streaming Carnaval tiraron el primer audio, ¿no? Estaba presente. Sí, pero no está claro, digamos, por qué apuntan a ellos. Se habla también de servicios de inteligencia. Digamos, cuentapropistas. No hay una hipótesis muy clara. ¿Y vos, Facundo? Que es una conversación con alguien de la industria, con alguien de la industria de los laboratorios, y que le estaba reclamando en esa conversación de por qué no se estaban destrabando pagos. Es una de las hipótesis que están hablando y están teniendo en el gobierno, que lo que plantea Españolo es los argumentos o su defensa para tratar de explicar por qué no se estaban destrabando pagos dentro de Andís. Ok, y a propósito de esto, se publicó durante el fin de semana que le habían pagado a Droguería Suiza por compras directas una cantidad de dinero que ahora no recuerdo. ¿Es un delito pagar por compra directa a alguien? ¿Siempre tiene que ser por licitación, Silvina? Mira, te lo voy a contar en el informe, pero a ver, no significa que sea un delito. Sí que vos no podés abusar de la compra directa, tiene que ser lo excepcional. Siempre tiene que ser a través de licitación pública o en algunos casos licitación privada. La compra directa tiene que ser la excepción en casos de emergencia. Por eso se abusó mucho de compra directa en el tema de la pandemia y en el tema de los medicamentos. Ahora vamos a ir con tu informe. Laura, qué mezclado que está todo, ¿no? A ver, yo te voy a decir algo, pero desde el punto de vista periodístico para nosotros es apasionante. Sí. Yo no puedo dejar de preguntar a fuentes, de leer. Sí, está muy mezclado. Te voy a decir algo políticamente incorrecto, pero es lo que creo. Acá vos decís todo lo que... Acá en este programa y en este canal vos podés decir lo que quieras. Yo creo que Milei lo conozco mucho, como lo conocemos todos acá, porque venía acá, ha estado en su casa, le hizo la larga nota. Yo no creo que Milei sea un hombre voraz por el dinero, pero sí creo que lo es su hermana y que él tiene una relación muy... A ver, ¿cómo diría? Su hermana lo tiene absolutamente atrapado, pero no por subestimarlo a Milei, sino por la historia de esa familia. Entonces, Karina es quien lo conecta a él con el mundo. Entonces, yo no descarto que Karina tenga que ver con esto. Pero es deductivo, es lo que vos crees. Esto es lo que creo. No tenés ninguna... No. Sí, bueno, a ver, armo, digamos, un panorama en donde las causas que se conocen hasta ahora apuntan a Karina y a la relación que tiene con Lule Menem. Hay una nota de Fantino, que nosotros lo pasamos el viernes, donde de hace un año, en donde lo entrevista Españolo, y Fantino, que no se entiende ahí lo que quiere decir, pero hoy cobra otra dimensión, le dice... Diego, no te dejes engañar ni por los Lule de Tucumán. Sí. ¿no? Y esto fue hace un año. Digo, Fantino es insospechado de ser kirchnerista. Esas preguntas se las sugirió seguramente antes Diego Españolo a Fantino. Seguro, por ahí quería... ¿Cómo se llama? Mover un poco el avispero. Pero a propósito de la información que trae Maya Jastrzębski, hay otro audio textual de Españolo que decía lo siguiente. ¿Me ayudás, Agus, de nuevo? Lule me quiso meter una mina en una dirección nacional. Lo frisé, dice esta voz atribuida a Españolo. Me quiso meter el de recursos humanos, lo frisé. Pero me metió el más importante de todos para chorear.
Bueno, se refiere justamente ¿a quién se está refiriendo? ¿A Garbellini o a otro empresario o a otro exfuncionario que vos nombraste, Maya? Sí, yo también nombro porque está en los audios que se le atribuyen a Españolo a Pablo Achabayán. ¿Y quién es Pablo Achabayán? A ver, aclaremos que en este caso no está siendo por ahora investigado por la justicia, ni se le secuestró su celular y tampoco era funcionario. Pero sí es exfuncionario y fue jefe de Garbellini más de una vez en la trayectoria de ambos. Y siempre en el área de salud. Siempre en el área de salud y ocupaba en la gestión de Mauricio Macri el cargo que ahora ocupa Garbellini, ¿no? Un hombre, yo preguntaba, muy conocido en la industria, tanto en los laboratorios, de las droguerías, como también en la administración pública, siempre vinculado a estas áreas de compras de medicamentos. Por ahora solo aparece mencionado en estos audios que fueron grabados de forma clandestina y que son los que detonaron toda esta causa, ¿no? Bueno, y vos también tenés la información, Maya, de que van a aparecer más audios esta semana y que en esos audios van a nombrar de nuevo otros parientes de Menem. Bueno, hay bastante temor de que aparezca más material, incluso videos, siempre dijeron esto. Yo creo que la Casa Rosada no está pudiendo hilar una estrategia defensiva porque no está claro qué es lo que pasó. Mencionaban a Lule Menem. Yo creo que tanto con la prensa como puertas adentro del gobierno, los Menem no están aclarando demasiado la situación, según lo que yo entiendo. Guillermo Francos me dijo a mí, creo que fue el viernes en el Observador 107.9, que él le había preguntado a Lule Menem qué tipo de vínculo tenía con Españolo, y él le dijo que hacía más de un año que no lo veía. A ver si por ahí no estoy tomando el textual, que no había, que hacía mucho que no lo veía y que no tenía nada que ver y que los audios eran todos mentiras. Ni siquiera confirma que Garbellini sea su delegado dentro del Andís, ¿no? Porque digamos, estamos haciendo este mapa, pero los Menem no dan por cierto que Garbellini era su persona dentro del Andís. Ok. Así hablaba Guillermo Franco. Hay algunos cortes de Guillermo Franco, ¿no? En uno decía una cosa bastante relevante que después levantaron todos los medios. Creo que es este, ponelo, dale. Le comenté el tema, le digo, presidente, esto de Españolo, digo, a mí Españolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente, con lo cual lo que dice Españolo, para mí no tiene ninguna... yo no tengo relación con él, no lo conozco, sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación. Fue abogado del presidente en alguna causa, exactamente, no sé en cuál, en algún tema, ¿no? Yo no conozco los pormenores de su relación. Bueno, dice que no conoce los pormenores de su relación. Guillermo Franco obviamente es el más político de todos los ministros. Guillermo Franco, yo insistí para que viniera hoy. Guillermo Franco, también le insistí a Dorni para que viniera. También le pedí una entrevista al presidente, pública, que no me concedió. Viste, Luis, que por ahora no está previsto que dé entrevistas Milei, a diferencia del caso Libra, que el lunes siguiente del caso había dado una entrevista. Mañana hay un acto en Junín, ahí probablemente hable. Y entiendo que mañana Manuel Adorni va a estar en Casa Rosada, no sé si en una conferencia de prensa o respondiendo preguntas. Por ahora no está confirmada la conferencia de prensa, se esperaba el viernes y no hubo finalmente. Yo creo que la gente lo está esperando, ¿no? Que el presidente diga algo, sobre todo vos escuchás, bueno, pero esto es verdad, no es verdad, o sea, es un área muy sensible la discapacidad, no es lo mismo que Libra, que por ahí la gente común, digamos, no entiende mucho. Sí, yo no sé si tuviste oportunidad de ver el editorial, yo hablé con una fuente muy cercana al presidente y ese es el pensamiento del presidente. Claro, exactamente. Y obviamente además, distinto es la palabra, ¿no? Karina Milei, indignada, salió con un tuit porque Pamela David le dijo que ella tenía un Rolex de $35.000 y a vos te están diciendo que sos una ladrona y no salís a decir nada. Digo, no digo que lo sea, lo que digo es que la estrategia de callarse no me parece buena, ¿no? Bueno, está bien. O por lo menos estar 4 días también sin ella hablar. te puede decir, ¿y por qué tengo que salir a decir a mí que soy buena persona? Si me acusan de ladrona, yo saldría a decirlo y creo que... ¿Vos qué información tenés de Casa Rosada, Maya? No, yo veo un desconcierto que no había visto antes, la verdad. No es un gobierno que en general ataca y que cuando se tiene que defender se defiende. Por ahora no han logrado hilvanar una estrategia. Tampoco salieron a decir con contundencia
que los audios son falsos y que el contenido o lo que allí se relata no fue así. Sí, lo que están diciendo es que hay una utilización política por parte de la oposición de todo el caso, pero más allá de un tuit aislado, me parece que hay un silencio que yo no había visto hasta ahora. De acuerdo. Ahora vamos a compartir con ustedes algo que nos va a presentar Silvina Martínez, que ella lo presenta y lo vamos a compartir como el dato clave. ¿Por qué decís que este es el dato clave lo que vas a presentar, Silvina? Bueno, porque hay un dato que pasó bastante desapercibido dentro de la transcripción o dentro del audio que supuestamente sería del ex titular de Andís, de Diego Españolo. Dice esa voz, ya no es el 5, ahora es el 8%. Si querés, vamos a escuchar el audio y después te digo qué pienso en relación a esto y seguimos avanzando en el informe. La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice, escúchame, ahora tenés que poner, no, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8, o sea, son más chorros que los que pagan de lo que cobran de medicamentos. Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a presidencia. ¿Por qué decís que es clave, Silvina? ¿Por qué digo que es clave? Porque la investigación, según este audio, no tendría que iniciarse en la gestión de Javier Milei, sino que ir para atrás, ir a la gestión de Alberto Fernández. Claro, porque lo que están diciendo es, muchachos, antes tenían que poner el 5. Claro, o sea, que esto viene atrás. Este kiosco ya existía. Sí. Ahora llegó una nueva gestión, según el audio y según si se lo atribuye a Españolo, ahora es el 8. Habría que teléfono para Dalbón y compañía, ¿no? O que le diga, che, Cristina, ahora aclarame esto, o hacer, no sé, algo tiene que hacer Dalbón acá, ¿no? Bueno, claro, yo me refiero a que el kirchnerismo, a Cristina y a Dalbón, que están hablando de este tema y hay una parte que omiten dentro de... Si ellos creen que este audio es cierto... Vamos a fondo. Entonces, si el audio es cierto, los abarca a ellos también. Pero vamos a analizar qué dicen los números, qué dicen los documentos oficiales. Y entramos al sitio comprar.gov.ar para analizar las compras. Y mira, muestra más de 230 contrataciones del Estado con la droguería Suizo-Argentina. ¿De qué año a qué año? Desde que se creó el portal Comprar, o sea, la gestión de Macri. Desde la gestión de Macri hasta la fecha. ¿Cuántas, perdón? 230 contrataciones que hizo el Estado con la droguería Suizo-Argentina. No diferencia entre contrataciones directas y licitaciones, ¿no? No, son todas contrataciones en general. Okay. Ahora, durante la presidencia de Alberto, que es lo que te mencionaba antes, se registraron 107 contrataciones con la droguería Suizo-Argentina y muchas de ellas bajo la modalidad de contratación directa. ¿Por qué te cuento esto? Y ahora vamos a ver una. Porque una de las cosas que denuncia Dalbón y la que denuncia el kirchnerismo es que este andamiaje se podría hacer con la contratación directa. Iban directamente a la Suizo, la contrataban directamente y ahí le pedían el retorno. Pero Alberto hacía lo mismo. Y ahí casi la mitad de las contrataciones surgieron en la época de Alberto. O sea, a ver, si la mecánica que plantea Dalbón es delictiva, tiene que ser delictiva para este gobierno y para el de Alberto también, eso decís. Tendría que extenderse el periodo de investigación. Digo, si hay corrupción, según este audio y según los documentos que se basan en la denuncia, no inicia en este gobierno, viene de la gestión anterior. Entonces investiguemos un periodo más amplio, no digo que no se investigue el actual. Muy interesante. Bueno, vamos a ver una de las contrataciones de Alberto para ver si este negocio existía antes o no, porque Alberto también salió a quejarse. Alberto, ¿viste que también salió a quejarse? Dijo que tenía los deditos. Increíble. Y acá tenemos el número de contrataciones. Mayra Mendoza, Alberto, qué sé yo, Juniadi y Tulio. Después nos vamos a divertir un ratito con eso, dale. El expediente, lo que están comprando, la medicación que están comprando. Vamos a ver más abajo donde es contratación directa. Acá tenés Suizo-Argentina, el monto que pagaban, 77 millones de pesos. Y esto es contratación directa. Sí, te puedo hablar de un montón de casos. Yo te traje uno para ver. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahora los próximos pasos judiciales? Me refiero a esto porque la justicia va a tener que determinar a través del juez no solamente la denuncia, sino a qué proceso, a qué periodo de tiempo lo limitan, ¿no? Desde cuándo lo investigan. Pero ¿qué es lo que va a tener que hacer la justicia clave ahora? Primero, verificar si los audios son auténticos, estos audios que conocemos, y si pueden ser prueba del delito.
Pero además de eso... Perdón, auténtico se pueden ser, si están toqueteados o mal editados, las víctimas o quienes son investigados, puedo decir, anúleme todo por, ¿cómo le dicen ustedes? El fruto... Sí, además ya no sirve la fruta del árbol envenenado, del árbol ya no sirve que vos lo descargues. O sea, si vos lo descargas de, vamos a poner, el sitio de streaming que lo sacó a conocer, no sirve como prueba, ¿entendés? Te necesitas tener el audio original. Eso no te sirve. Fuentes cercanas al fiscal dicen que los teléfonos no solamente van a servir para ver qué se dijeron, sino si fueron borrados algunos chats en la hora o el días claves, ¿no? Para la investigación. Analizar la información de los celulares y el cruce con los proveedores. Esto es clave. Y revisar la documentación secuestrada en la agencia y en la droguería para poder determinar si existe delito. Y vamos con la otra clave. ¿Qué es lo que puede llegar a imputar el fiscal o qué delito se puede investigar? Sí. Cohecho y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La clave para los fiscales y para el juez es determinar si existió retorno a cambio de contratos o pagos y si existió un circuito sistemático de corrupción. Claro. Pero esto es clave. No alcanza con el audio, lo que estaba diciendo recién. Hace falta una prueba documental y financiera para esto. Por eso los audios pueden tener una repercusión muy fuerte mediáticamente, pero no judicialmente. Faltan los papeles y por eso es que avanzó la justicia y los allanamientos. La cantidad de información que estamos mostrando en este programa, ¿no? Y análisis. Después de ver, ¿viste qué interesante esto, Facundo, lo de Silvina? Muy interesante. Porque no aparte, es que cada uno pueda hacer lo que le parece, ¿no? Hay un protocolo, o sea, tiene que... Yo quiero resaltar igualmente una secuencialidad que llama la atención adentro del gobierno. ¿Qué cosa? Que esto se conoce por primera vez el martes a la noche. Sí. El miércoles a la mañana rápidamente se presenta la denuncia de Dalbón, rápidamente, y en la misma noche se ordenan todas las actuaciones de la justicia. Sí. Y se concretan entre la noche del miércoles, madrugada del jueves y el resto del jueves. ¿Y cuándo echan a Españolo? Y a Españolo el mismo miércoles. El miércoles, ¿te acordás que o sea, la reacción fue rápida desde el punto de vista institucional? Lo concretan después de la medianoche del miércoles al jueves. Saludo a Miguel Buñaz. Hola Miguel, ahora te voy a pedir una primera mirada. Perdón, ¿qué me decías, Maya? En el gobierno están mirando que si bien obviamente la justicia está actuando con mucha celeridad, por ahora solo está investigando a los directamente involucrados, o sea, Españolo, Garbellini. No ven, y esto lo comentan, una sobreactuación política de parte de la justicia. O sea, no están y tanto el fiscal como el juez están diciendo, nosotros no vamos, ¿cómo se dice? Casa de pesca. Claro. Excursión de pesca. No vamos a hacer una excursión de pesca a ver si la encontramos a Karina Milei. O sea, las pruebas los irán llevando eventualmente, pero por ahora no van a hacer una sobreactuación buscando el celular ni de Karina Milei ni de Luis Entiendo. Miguel, la primera mirada, querido Miguel, y gracias por venir, amigo querido No, gracias. Y gran analista. Mira, a ver, quiero hablar de algo que parece tangencial, pero que para mí y quizá para mucha gente sea vital. Que quizá esto orade, y ojalá así sea, cierta soberbia en las redes y cierta agresividad y una visión como mesiánica y despectiva respecto de las personas que no se manifiestan oficialistas, ¿no? Esa figura del termo y todo esto, porque me parece que de pronto un golpe, alguno califica un golpe al mentón del gobierno, mediáticamente hablando por el momento, ¿no es cierto? Porque la justicia está... Y quizá políticamente habría que ver, pero hay que ver cómo impacta también las elecciones que todavía no analizamos. Porque hay otra cuestión, Luis, que yo veo, y es que al margen de las actuaciones jurídicas y toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ya hay una cicatriz en la sociedad. Y esto sí requiere una explicación muy potente. Ya hay una cicatriz en la sociedad. En la cicatriz respecto el gobierno expone una cicatriz abierta frente a la sociedad, para decirlo más claramente. ¿Por qué? Porque es el Instituto de la Discapacidad, porque es la corrupción que sí viene de antes, pero no exculpa a la posterior, ni a la anterior, naturalmente. Bueno, y entonces aquí hay una cuestión... ¿Se puede analizar políticamente también, desde el punto de vista político, que todo esto hay que analizarlo e ir a fondo? Pero también puede suceder porque si, con todas las cosas que a mí no me gustan, no voy a decir a nosotros, a mí no me gustan, de Milei, del gobierno, los manos,
también hay algo que tiene que ver con el rumbo económico y lo quieren romper antes de que le termine de ir bien, porque si no, el régimen que todavía subsiste no va a poder prevalecer. ¿No hay algo de eso también? El oportunismo del kirchnerismo en este caso es evidente. Ah, no, ¿viste eso? Pero ¿No tenemos algún material para compartir, Matías, con él? Pero no, te preguntaba. No, digo, definitivamente. No, porque realmente hay gente que pretende y prefiere el fracaso absoluto de esta gestión y que quiere romper el déficit y todo lo demás. Se ve en el Parlamento donde algunos se votarán por convicción y otros votan porque para satanear. Pueden convivir las dos cosas, ¿no? Sí, que obviamente claro. el kirchnerismo está sacando rédito con una caradurez absoluta, ninguna duda. Ahora, nosotros le llamamos indignación selectiva. Sí, tal cual. Pero un poco no. en la línea de lo que dice Miguel, yo creo que es grave la situación porque Milei es un outsider que vino para cortar con los que se privilegian con el Estado. Y entonces esto fue parte del contrato de Milei, ¿no? Voy a bajar la inflación, voy a cambiar la macroeconomía, voy a resolver el tema de la seguridad y voy a cortar con todos los curros del Estado. Entonces cuando aparece un curro en el Estado, en donde hay funcionarios cercanos involucrados, creo que esta es la herida expuesta, no sé si te referías a eso, Miguel, ¿no? De la sociedad. Bueno, que hay obviamente hay que probar los hechos de presunta corrupción. Yo siempre digo presunta porque la doctora Silvana Martínez me dice, vos metela todo presunto por las dudas. A ver, nosotros somos presuntos también. Lo que no es presunta es la indignación selectiva, ¿no? Nos los van a presentar juntos Agustina Girón y Luis Gasulla. ¿Por dónde empezamos? Arrancamos, ¿te parece? Por Quilmes. Estas son algunas de las postales que vimos en las redes sociales a lo largo de todo el fin de semana. Mayra Mendoza, la conocemos bien, intendenta de Quilmes. ¿Qué fue lo que pasó? Mira el video donde Mayra Mendoza quiere gritar a viva voz su sentir alrededor de Karina Milei. Hermosa mañana, ¿no? Qué coimera que resultó Karina Milei. Nadie dice nada en la televisión, no se escucha. Los periodistas están todos, los tuiteros, esos que tienen ahí. ¿Ah, sí? ¿Qué cable? Todo. ¿Pero qué empresa? Movistar. Ahí sí, claro, si son todos socios, dueños de... Bella mañana, decía Mayra. ¿Y cómo no va a ser una bella mañana? ¿Te acordás de las offshore de las cooperativas de Mayra? No, no se acuerda nadie. Pero eso no era corrupción, viejo. Bueno, era una causa de corrupción que el fiscal que investigaba la justicia no allanó ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Hace tiempo que está esa causa. Y ni te cuento del funcionario Raspa. ¿Te acordás el de los guardapolvos? El funcionario de Mayra Mendoza. Bueno, la otra vez hablé con el fiscal Rívolo. 18 meses van de esa investigación periodística que está en una causa judicial durmiendo hace 18 meses. Y otra de las figuras políticas, sé que en este fin de semana, también decidió pronunciarse Juan Grabois. Mienten, roban, desgobiernan. Los malos siempre fueron ellos, solo que ahora se les cae la careta y termina con aquella frase, ¿se acuerdan de 2001? Que se vayan todos. Te doy un dato de Grabois que no se conoce hasta ahora, que es increíble. ¿Sabes que Grabois presentó en la causa que lo investiga por el Instituto Perón, cuando entraron a romper todo? Presentó un escrito para que este celular, si fuese el de Grabois, no se lo revise la justicia. No quiere entregar el celular. ¿Por qué? Entregar el celular, Grabois. En los videos aparece Grabois y no entró pacíficamente. Y la última postal del fin de semana, nos vamos, mirá, a las canchas. Mirá esta imagen, ahí está. Este fin de semana, casualmente, se ve acá en uno de los partidos cómo frenamos a Milei, que aparece justamente en lo que sería la cartelería publicitaria digital. Hubo una convocatoria en redes sociales, de hecho. Bueno, ahí está también otra de las teorías conspiranoides que cree el gobierno, ¿no? ¿Dónde se conocieron los audios? ¿Quién es el dueño del streaming? Las canchas de fútbol. ¿Y el dueño del streaming quién es? Porque hay como... hoy me decían que había un dueño del streaming, el otro era otro. ¿Quién es el dueño del streaming? Bueno, lo que dice todo el mundo, cuando vos preguntás quién es, se habla de Tobillino. Tobillino, el socio de Chiquitapia. Las canchas de fútbol, cómo frenamos a Milei. Que esto no tiene nada que ver si existen o no hechos de corrupción, pero que hay utilización política y no hay autoridad moral para denunciar de algunos,
como Cristina, hablando de causas de corrupción, también hay que contarlo. ¿Cómo frenamos a Milei? Y le pregunto, ¿se puede frenar a Milei con esto, Miguel? Vos que analizás humores sociales y e intención de voto, aunque no sos una consultora ni una encuestadora. Se lo puede dañar, pero entiendo que no frenar precisamente porque la alternativa es lo que todos conocemos, que es el kirchnerismo, digamos, enfrente a quién tiene Milei. O sea, la gran ventaja, aún con esto en el medio, es que no tiene adversario y no tiene rival. Esto no es menor, pero perdón, los adversarios... perdón, Matías, después creo que había una encuesta de Isasi Burman con el impacto con el tema Si está, la mostramos, si no, no hay problema. Perdón, Miguel, ¿me decías? No, precisamente, enfrente está el kirchnerismo, que es un tren fantasma que todos conocemos, y yo creo que no puede, al contrario, que no puede desembarazarse de la imagen del kirchnerismo, y en la medida en que se expongan más, claro. mayor será el recuerdo. Aunque digan, miren, acá están los chorros, lo van a mirar a ellos. Además hay mucha gente que cree que esto es una operación política del kirchnerismo, votantes de Milei. ¿Sí? ¿Votantes de Milei? No votantes de Milei. Votantes de Milei, sí, hay mucha gente que cree eso. Que es una operación. Y creo que mientras esté, como diría Caputo, el riesgo Cuca, esto no lo va a afectar. Yo creo que miedo a que vuelva el kirchnerismo mata corrupción o mata audios o mata... Porque también le pasaba a Cristina en su momento de esplendor. Claro. ¿No? Digamos, la corrupción le empezó a pegar cuando la economía empezó a ir mal, cuando otras variables se desajustaron. La economía siempre impacta mucho, aun cuando hay hechos de corrupción en el medio. Y si impacta la economía, después se acuerdan de todos los hechos de corrupción pasados. ¿Cuál es tu mirada? ¿Impacta electoralmente, Facundo? Yo creo que esto puede impactar, tiene dimensión... ¿El 7 de septiembre? El 7 de septiembre. No tal vez en que la gente vaya a votar al kirchnerismo porque ha visto este caso de corrupción, pero sí se puede incentivar y se puede acelerar el fenómeno de la deserción electoral, de que la gente, y eso lo va a perjudicar. De que la gente no vaya a votar, y teniendo el aparato del peronismo actuando y desplegado, como está desplegado en este momento, con los intendentes, con testimoniales, con todo el aparato del peronismo trabajando full 24/7. Y ahora le va a dar cierta narrativa a los intendentes, ¿no? Milei Chorro, Karina Coimera, esa sería la narrativa, esa sería la narrativa. ¿Alcanzan el conurbano con eso? Y yo creo que... Porque vos te acordás cuando estalló Claro, pero fue muy pegadito a la elección de las PASO, el tema del Insaurralde Gate, el tema del ¿cómo se llama? El yate bandido. Viste que no pegó tanto porque ganaron. Por eso te digo, claro. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo una vez entrevistando a Durán Barba y que lo asesoraba Macri, o sea que no tenía intereses en Cristina. Y ¿te acuerdas cuando fue la causa Sueños Compartidos? Sí. Se pegaba como pasa ahora con Milei en el corazón de la narrativa de Cristina Kirchner, los derechos humanos. Y Jaime dice, ¿sabés cuántos votos perdió Cristina? ¿Cuántos? Cero. Sí, me acuerdo. Facundo, un segundito, ¿me decías, Luis? ¿Qué me decías? Hay una información que nos están enviando. Alguien que habló con Diego Españolo. ¿Ahora? Sí, ahora. Una muy buena fuente que quiere preservar su identidad. Pero ¿habló en las últimas horas con Diego Españolo? Después del escándalo, sí. Y la respuesta de lo que dice Diego Españolo. Vamos despacito, contanos. Dale. Bueno, Diego Españolo está convencido que los audios están recontraeditados con mala leche, que es su voz, lo afirma, que es su voz, que le hicieron una trastada y cree saber quién se la hizo. Y es alguien que estuvo hasta hace un tiempo en La Libertad Avanza y que es una mujer. ¿Qué decís, Maya? No, a mí me sorprende. La nombró Maya. La nombró Maya, dicen. La nombraste vos. La nombraste vos. A mí, ¿sabes lo que me pasa, Luis? Yo cubrí La Libertad Avanza desde la campaña de 2023. Y me sorprende mucho que las personas que están bajo sospecha por haber o grabado o difundido los audios, porque, no sé, me suena raro lo de la mujer porque no pareciera que el interlocutor es una mujer, ¿no? Te digo, Españolo parece que es como un hombre. Que el interlocutor, sí, por el lenguaje, interlocutor que esté hablando. Sí. Más allá de eso, no sé quién lo grabó, no sé quién difundió los audios, pero cuando uno ve de quién desconfían, son todas personas que estaban arriba del avión con Milei en 2023. Totalmente, sí.
Hay una interna ahí. Hay algo de una cantidad de heridos, como si eso ahora empezara a volver de alguna manera, ¿no? En su momento, cuando hubo una investigación que quedó... ¿Me vas a contar porque estás con el celular en la mano? Primero contá, después te doy este contexto. En su momento, cuando hubo una investigación que quedó olvidada por inexistencia de delito en noviembre del año pasado por el mismo caso... ¿Quién, perdón? Españolo, hubo una investigación, un programa periodístico vinculado con los servicios de inteligencia. La cerró el fiscal Carlos Rívolo, ¿no? Carlos Rívolo lo cerró y Españolo había reconocido que se había juntado con un abogado a contar algunas cosas. Lo que cuentan algunos que ese abogado lo habría grabado. Mirá. ¿Y quién es? Lo cierto es que Españolo, evidentemente, muchas cosas editadas con mala intención o sin mala intención. La edición se nota, ¿eh? Yo no sé si la edición se recontra. Pero hay cosas que Pero hay cosas que dijo. Hay cosas que dijo, claro. El tema del 8. Lule Menem estaba muy molesto. La voz es de él, lo reconoce Españolo. Bueno, a ver, números. Agustina Girón, ayúdanos. El impacto, es muy rápido para decirlo, ¿no? Pero el impacto, no sé si hay una primera encuestadora o consultora que midió el impacto de los audios de Españolo en la campaña electoral o en la actualidad. Lo primero que hay para decir, que esto no aparece acá, es que según lo que encuestan, cerca de la mitad de la gente dice no saber bien de qué se está hablando. Claro. O sea, tiene menos impacto que lo que en su momento tal vez había generado Libra. Porque una cosa es que no sepa bien de qué se está hablando. No estaban al tanto. Claro, pero porque nosotros mismos tenemos que juntar muchas piezas del rompecabezas para definir incluso cómo llamás a la investigación. Totalmente. Pero eso estalló hace 4 días, claro, es obvio, es lógico que la gente otra cosa no sepa. Que para mí la gente está enterada, no sabe bien cómo definirlo, pero bueno, no lo sé. Totalmente. Y sobre esto, aquí está la primera placa, ¿no? En la que preguntan, el gobierno sostiene que el audio que publicaron los medios sobre supuestas coimas en compras de medicamentos para discapacitados es una maniobra política de sectores opositores para debilitar a Milei. ¿Estás de acuerdo con esto? 51% de los encuestados respondió que sí está de acuerdo, el 28% dijo que no está de acuerdo y el 21% no sabe. Y esto aclara, no solo se le preguntó a quienes dijeron conocer el caso justamente por esta... Sí, hay también en la formulación de la pregunta algún sesgo, pero dale, otra más, dale. Bueno, y la siguiente tiene que ver con no solo la denuncia, sino el hecho de que haya entrado Gregorio Dalbón, porque dice, Dalbón, abogado de Cristina, realizó una denuncia penal contra Milei, Javier y Karina por recibir supuestas coimas en la compra de medicamentos para discapacitados. Perdón que me meta, Dalbón, abogado de Cristina, ya está, tachame la doble, te va a decir la está bien igual lo que decís, yo se lo pregunté hace un ratito, de hecho a Viviana Isasi, que es parte de quienes hizo esto, y le digo, ya cuando entra el concepto Cristina Fernández de Kirchner, Dalbón, la respuesta estaba un poco, y decía, bueno, sí, nosotros entendemos que esto se politizó y que obviamente eso explica también el resultado que ahí decía, ¿no? 50%, ahí está, 50% le crea a Javier y a Karina, 38% a Cristina. Facundo, vos tenés información. ¿Qué sigue para vos? ¿Qué sigue? Esta semana va a ser... Esta semana va a ser muy importante. No descansamos nunca nosotros. No. Yo tenía pensado descansar, por ejemplo, ayer, un ratito. Pero si hiciéramos periodismo en Dinamarca nos aburriríamos un montón. Yo necesito 2 días de Uruguay, nada más. Que seamos Uruguay, no te digo Suiza. Un poquito. Pero bueno, después de todo lo que pasó en el Congreso, sigue. Mañana está el acto de Javier Milei, 17:30 en Junín. Va a presentar a sus candidatos. El miércoles va a haber una caravana. En alguna de esas dos instancias, yo tengo la sospecha, Luis, que el presidente no va a quedarse callado, que el presidente algo va a decir. No, es que yo creo que él tiene ganas de hablar. Hay que ver si están planteando... Para mí, están planteando una estrategia en la que son muy importantes. Corregime, Maya. Guillermo Francos, Manuel Adorni, entiendo que Santiago Caputo y la propia Karina Milei, ¿no? Sí, claro. Sí, claramente pensando en la estrategia de Santiago Caputo, Francos como el que siempre habla primero y Manuel Adorni como el que seguramente en algún momento de la semana tendría que dar una conferencia de prensa. La semana pasada no la dio. Y por lo que decían, cuando habló Milei el viernes y eludió el tema, no mencionó el tema,
eso, digamos, lo desnaturalizó muchísimo. Me parece que ahí también hay una cuestión. Si Milei sigue eludiendo el tema, ya deja de ser Milei, que nunca se calla nada. A ver, cerca de Milei dicen que hizo eso, primero para no darle la envergadura que no creían que tuviese, por lo menos hasta ese momento. Y en segundo lugar porque lo mostraba haciendo sus cosas, siguiendo su agenda, como dicen que va a seguir su agenda tal como la tenía planeada. Yo no tengo la agenda en este momento. Miguel, una mirada sobre lo que está pasando ahora mismo y cómo vos estás viendo que se está leyendo. Hay una voz que falta, que la sociedad no conoce y que realmente sería importante, pero no sé si la escucharemos, que es la de Karina Milei, porque es el corazón mismo del poder y bueno, y está cercada por lo menos por esta operación, cito, operación digo entre comillas, cito hoy a Kirchman que escribe una columna en Clarín, y bueno, pero si nos operan con la verdad, ¿con qué nos estarán operando? Vamos a tener más información a la vuelta de esta brevísima pausa. ¿Qué pasa que me haces así con la cabecita, Luis? No, ¿Tenés o no la tenés? persona que está mirando el programa, que está en contacto... Que es Diego Españolo, decirle que nos atienda, por favor. Muy poquito tiempo con Españolo, dice que haciendo memoria, recuerda que los audios son del 2024, octubre del 2024. Yo te hago una pregunta. Si ahora yo llamo al teléfono que tengo de Diego Españolo... Lo tiene la justicia. Claro. Ya probé, lo llamé 700 veces. Que atendió el fiscal. Ahora volvemos.